Listo, muy buenos días. Hoy estamos a 1 de marzo. Hoy vamos a continuar con los conceptos que iniciamos la semana pasada y quedamos con unas inquietudes, unas preguntas. No sé quién las tiene para recontinuar o si podemos hacer a manera como de recordar esos conceptos, recordarlos con el 666 y continuar con eso, porque pues muchos me han mandado a decir y me han llamado, incluso me llamaron hasta el día de ayer. Bueno, no me molesto, pero ustedes saben que de todas maneras el fin de semana es un tiempo de merecido descanso, sobre todo ustedes, yo, que todos tenemos actividades académicas, laborales, de casa que cumplir. Entonces, vamos a hacerle aquí una reseña nuevamente del artículo 666 del Código Civil para que continuemos porque no podemos estarnos devolviendo. Pero yo quiero con eso, porque precisamente el contenido empieza con eso y la temática es muy interesante. Vamos a repasarlo. Hacemos una acotación, una nota general de ese mismo artículo que inclusive está en los tratados de derecho civil y es relacionado con los derechos personales o de créditos, también se les llaman así. Entonces, para los que no lo han anotado, anótenlo, que es el artículo 666 del Código Civil, que estos derechos personales o de créditos significa que usted solamente los puede reclamar de ciertas personas. Es total, solamente de ciertas personas por dos circunstancias, por un hecho suyo o también lo puede hacer por la disposición de la ley. Y eso lo dijimos, dimos unos ejemplos, que los ejemplos van a ser de código, van a ser del libro o de ustedes, no van a ser de la docente ni del docente. Entonces, por algunas de esas dos disposiciones, ustedes contraen esas obligaciones. Por supuesto, ustedes saben que en la vida las obligaciones son correlativas, los deberes son correlativos. Entonces, ¿cuál sería el primer ejemplo allí? El que tiene el prestamista, que es un ejemplo que nosotros colocamos con la señorita Camero, si mal no estoy, que tiene la prestamista contra su deudor. ¿O por qué? Por un dinero prestado, podría ser, o el hijo contra el padre. Bueno, de aquí sale una nota general o sale, por decirlo menos, una observación que lo dan en cualquier tratado que ustedes encuentren de derecho civil, que el derecho personal tiene tres presupuestos. Tiene tres presupuestos. Está un acreedor, está un deudor y está la prestación. No hay más. No hay más. El acreedor, él tiene a su favor la prestación y eso le da una facultad a él o a ella, siendo de género femenino o masculino. Y el deudor, que también puede ser de una o varias partes, un hombre o una mujer, es el que se obliga para con la prestación. Y finalmente viene en sí lo que es la prestación que puede consistir en tres acciones. Ustedes saben que este tema es de derechos y de acciones, que puede ser en una acción de dar, de hacer o no hacer, que con eso vamos a continuar la clase después que terminemos estos conceptos con relación a las fuentes y la clasificación de las obligaciones. Bien, entonces vamos a continuar. Yo inclusive esta clase está subida desde el mismo viernes para ustedes que les gusta mucho pues estudiar. Vamos a hacer de aquí, vamos a rescatar una pregunta. No sé si yo les había hablado. Hay alguien que anotó, yo le dije a alguien que haya anotado cuál fue la primera pregunta que nosotros íbamos a hacer, pero como hubo un retraso, una interrupción, no se pudo conseguir hacer esas preguntas o dictárselas. ¿Cuál es? Dígame, don Richard Salazar, ¿cuáles fueron esas preguntas para darle respuesta acá? Porque ya yo dicté varios conceptos y aquí hay varios conceptos, entonces para no volverlos a repetir. Dígame, don Richard, buenos días.
Don Richard. Sí, profe. Don Richard, usted me podría decir, creo que fueron 5 o 4 preguntas que no se pudieron dar por las interrupciones del día viernes. Dígame cuáles son, porque aquí tengo varios conceptos, entonces no queremos ser reiterativos. Además, porque eso está publicado, a ver cuáles son. ¿Listo? ¿Las tiene allí? ¿No las anotó? No las anoté, profesora. Mariana Tamayo, ¿tú me podrías decir algunas de esas 5 o 6 preguntas que yo dejé planteadas el sábado? Mariana. Hola, profe, buen día. ¿Preguntas? No, yo anoté el viernes, estábamos viendo todo lo de derechos reales. No, tranquila, ya eso, no las anotaste. no. Son preguntas que yo dije, anotemos estas preguntas para continuarlas. No, profe, yo las anoté. Profe, Nelly, fue una sola. ¿cómo? Si no estoy mal, fue una sola, fue una sola la que yo anoté, la última que dijiste que con esa continuamos hoy la clase. Dime cuál es, Nelly, por favor. Son 2. Es un derecho principal. ¿Qué es un derecho? Listo, gracias, Nelly, muy gentil. ¿Qué es? Yo dije 6, la repetí 3 veces, recuerden, pero bueno, continuemos. ¿Qué es un derecho principal? Entonces vamos a dar respuesta a eso. El derecho principal es un derecho, son los derechos que tienen que mejor representan el concepto de la apropiación de la cosa. Repito, el derecho principal es el que mejor representa el concepto de apropiación de la cosa. Y se confunde con la misma cosa. Y se confunde con la misma cosa. Pero vamos a hacer una pregunta. Sigamos con este estilo. A la mayoría de ustedes que ha tenido un contacto directo e indirecto me ha dicho que le ha gustado. Y si no, imagínense, sería socrático, sería como irse en contra de una enseñanza tan legendaria del maestro Sócrates. De hecho, anotemos así, el derecho de mayor importancia, trascendencia o categoría, ¿cuál es? Anotemos esa pregunta. ¿Cuál es? Hágala de la manera que a ustedes mejor les quede. ¿Cuál es el derecho principal, más importante, de mayor trascendencia, de mayor categoría en Colombia? Porque estamos estudiando derecho de Colombia. No me voy a meter ahora en derecho comparado. Más importante que... Eduardo, ¿vas a decir algo? Sí, profesora, yo creería que es el derecho a la vida, ¿no? No, no, porque es que estamos hablando de derechos reales, Eduardito, ¿vale? Estamos en derecho real. Es el derecho de la propiedad. No, pero estuvo bueno que hayas dicho eso para que eso quede claro. Por supuesto, el derecho más importante desde el dictado, pues, sagrado de la alta providencia es el derecho a la vida, total. Pero no, estamos ahora en temas de civil obligaciones. Bueno, entonces, pero está bien, es que eso es lo que yo les comento. Tenemos que preguntar, nada está de más, ningún conocimiento está de más. Las preguntas jamás estarán de más. ¿Listo? Tranquilo. Bueno, entonces, es el derecho de propiedad. Pero entonces vamos a hacer una pregunta de allí. Bien, está bien, profe, es el derecho de propiedad, pero ¿qué facultad me otorga a mí? Como ese ejemplo que nosotros colocamos con Camero, con la jovencita el viernes. ¿Qué facultad otorga ese derecho real de dominio? Porque ya nosotros vimos eso, ya explicamos el derecho real, todas esas definiciones, inclusive el dominio. Entonces ahora, ¿qué facultad nos otorga a nosotros el derecho real de dominio? Si ya sabemos qué es la propiedad, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué facultad nos otorga? Vamos a anotar eso.
otorga unas facultades conferidas por el ordenamiento jurídico. Ya ustedes así enseguida recuerdan aquel, que yo creo que ya se lo dieron. Otorga unas facultades conferidas por el ordenamiento jurídico. Y yo se los puedo volver a repetir. No, a mí me encanta eso, se los puedo volver a repetir, si no, dado esa materia. Kelsey es una, ¿cómo ven ustedes esto? Pirámide, ¿verdad? Arribita, allá está en la cúspide, nuestra más hermosa institución, que se llama Carta de Navegación, Constitución Política de Colombia, norma de norma, norma rectora, como le decimos cariñosamente, nuestra nueva Constitución del 91, nuestra Carta del 91. De todos esos nombres, como usted lo diga, todo el mundo se lo va a entender. Y de ahí va bajando todos esos ordenamientos que ya yo les expliqué, ¿no? Que yo les expliqué y que cada ellos cumple una función. Cuando ustedes vayan a hacer sus exámenes, esa es una pregunta muy recurrente. Porque el gobierno para los concursos está haciendo mucha énfasis en los controles políticos que se le ejercen a los ejecutivos y a las ejecutivas. Y eso tú lo haces solamente dentro de un marco, porque tú no te puedes, un congresista, una congresista, un senador, una senadora, un diputado, una diputada, un concejal, una concejala, no se puede poner a estar haciéndole críticas al ejecutivo, llámese gobernador, gobernadora, alcalde, alcaldesa, presidente, presidenta, sin una base, sin un fundamento. Entonces, todos esos controles políticos que ustedes ven, que le hace el cuerpo de elección popular a los ejecutivos, a las ejecutivas, que ya dijimos quiénes son, tienen que estar enmarcados. Tienen que estar enmarcados. Entonces, no solamente aquí en la parte de arriba estaría nuestra Constitución, sino que también nosotros no somos solos. Nosotros no nos mandamos solos tampoco. Un presidente no puede ser autoritario en sus decisiones con los países con los cuales tiene acuerdos. Entonces, fíjense, a esto es lo que se está refiriendo acá. Usted se puede ir para cualquier parte del mundo a vivir, pero usted lleva una S acá, ¿verdad? Una soberanía, que significa, bueno, tú eres soberano, el gobierno te apoya, pero tú tampoco te mandas solito. Allá no te puedes volver a casar si tú eres casado acá por la iglesia. Y si tienes propiedades acá, todo eso tienes al menos que buscar un abogado o una abogada que te represente. Porque tú tienes una propiedad y empezando por una propiedad, tienes que pagar lo que legítimamente a nosotros como deber ciudadano nos corresponde y el Estado como una facultad que tiene de demandar, ¿no? Inclusive se pierden propiedades, se rematan propiedades, porque si usted vive en un régimen horizontal, tiene que pagar la administración, tiene que pagar impuestos. Y esto es como una alcancía, día a día. Cuando vienes a ver, ya debes 20, 30 millones de pesos. Y si es un inmueble que cuesta 300 millones o 200 millones, todo depende. Entonces, fíjense lo importante que es la comprensión de todo lo que atañe el tema de la propiedad, que eso poco a poco ustedes lo van a ir viendo en sus clases de más avance. Entonces, vuelvo a repetir, ya no con el ejemplo, sino con la letra acá que les resumí. El derecho, vuelvo a retomar y les continúo dictando, el derecho real de dominio otorga unas facultades que están conferidos por el ordenamiento jurídico, bajo la forma de derechos subjetivos. Derechos subjetivos en cabeza de su titular. ¿Qué significa? Que usted y yo tenemos la plena facultad de decidir si lo que yo presto, te digo, quédate con él. Ya, así de sencillo.
Yo te puedo prestar una constitución de las que yo tengo de mis colecciones. Y dependiendo de quién seas tú, que me caes muy bien, me parece muy querido estudiante, un estudiante muy investigadora, y digo, le voy a regalar la constitución. ¿Sabes qué, Oscar? No me la devuelva. Te la doy como un presente. Esa es una facultad que me otorga a mí. Yo soy la propietaria de esa constitución. ¿Y quién me dice a mí que no lo haga? Bueno, entonces ese es un derecho subjetivo. Lo mismo sucede con los préstamos, con los dineros, que ese es el más claro, preclaro, típico ejemplo de los derechos personales o de crédito. Bueno, mientras que la propiedad privada es esencialmente lucrativa. Ahí ni por muy rica que sea el ser, tranquila, quédate con el inmueble. No, porque nosotros también tenemos unas personas que nos van a continuar nuestros derechos que están en título de nosotros. Así sea que la persona no tenga bienes inmuebles, la persona está trabajando. ¿Y qué se va causando con su esfuerzo intelectual? Que eso lo vamos a ver ahorita también como un derecho. Las prestaciones sociales. Así de sencillo. Una persona si tiene por ejemplo, la vinculación con los docentes, los que se ha llevado este salvaje, los días que trabajó, pues la institución se la devuelve a sus seres queridos, a sus legítimos herederos. Bueno, entonces, eso es lo que pasa con lo que es lucrativo, con lo que no es lucrativo. Y estos poderes que son subjetivos, les confiere a las personas poderes que están otorgados por la ley, que están otorgados por la ley del contrato, para ser más específico. Ahí podemos colocar ese punto. Entonces, los derechos subjetivos, volvemos a repetir para cerrar, en cabeza de su titular, sin lucro, mientras que la propiedad privada es esencialmente lucrativa y confiere poderes sobre las personas, sobre las demás personas, que son poderes que son otorgados por la ley del contrato. Entonces, vámonos con uno muy bonito, que es el artículo 670 del Código Civil. El artículo 670 del Código Civil. Ese habla sobre los derechos, sobre las cosas incorporales. Ya vamos para esta parte. Lo que no tengo yo aquí en mi apartamento, casa, carro, moto, es decir, muebles, bienes muebles, inmuebles, sino lo que yo tengo acá, lo que yo produzco. Por ejemplo, el tema de los artistas, ese intelecto. Mire que ellos fallecen y sus seres queridos siguen recibiendo. Eso lo vamos a tocar ahora, porque eso es propio de los derechos sobre las cosas incorpóreas. Vámonos entonces a definir ese artículo 670. Déjenlo allí escrito. Los que quieran, pues yo no los estoy obligando a que tomen o no apunte, pero esta es la cátedra y así me lo dice el contenido. Entonces yo lo dicto. Doctora, una pregunta. ¿La basura es un bien incorporal? La basura tiene forma, no es incorpóreo, porque la basura, lo que tú desechas para otro tiene un valor representativo. Tú desde tu casa, es una pregunta muy interesante, porque tú desde tu casa, incluso en los supermercados, en todos los lugares, nosotros compramos ya, yo veo que tú, me imagino que tú también compras para botar los desechos de la casa, del apartamento, de tu hogar, lo que es el cartón, lo que es el vidrio, lo que son las botellas, lo que son los plásticos, por apartes, ¿sí? Entonces ya eso está con colores. Lo que tú desechas para otro tiene un valor, el reciclador. Entonces ese es un bien que para ti ya no tiene valor, pero para otros sí. Es una pregunta muy interesante, muy interesante. No es incorpóreo, tiene forma.
Lo incorpóreo es lo que vamos a ver ahora, que tú no lo ves. Por ejemplo, el de los artistas, lo que los artistas producen, ¿vale? Bueno, derechos sobre las cosas incorporales. Entonces vamos a definirlo según el Código Civil, sobre las cosas incorporales, me disculpan, sobre las cosas incorporables, hay también una especie de propiedad. Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. El más claro, el usufructo. Así, el usufructo tiene la propiedad de su derecho, de su fruto. El usufructo tiene la propiedad del derecho del usufructo. ¿Sí? Eso tú no lo estás viendo. Tú tienes un apartamento, una casa. Tú no la estás viviendo. Pero es tu propiedad. Pero tú y tu familia, hay muchas personas que aparte de su pensión, personas que no son ricas, sino con el esfuerzo de su trabajo, deciden, bueno, yo después que me pensione, yo voy a vivir de mi pensión y también voy a vivir de los arriendos de ese apartamento que tengo aquí o allá. Entonces vives tú y tu familia porque se están usufructuando, están recibiendo unos frutos en dinero de esos bienes. Hay que viven de eso. Hay muchas personas que viven de eso. Aunque hoy en día con todas las situaciones, que ya eso es otro tema, la situación se ha puesto muy delicada, bastante delicada. Qué pena. ¿Puede repetir la idea del ejemplo que colocó nuevamente, que una persona cuando se pensiona, ¿qué, perdón? Un ejemplo, hablando del usufructo, un ejemplo, ¿no? Hay muchos. Una persona, por ejemplo, cuando va en la vía de pensionarse, bueno, pero con esa pensión, ¿cómo voy yo a sobrevivir? Entonces yo necesito más bien, si tengo dos propiedades, en una de ellas voy a vivir y la otra la arriendo. Entonces la persona va a tener algo de un fruto que logró a través de toda su vida, que es la pensión. Y va a tener un fruto, un dinero, una renta de un usufructo que le da su derecho de usufructo, que se lo concede el derecho de propiedad. ¿Listo, Mariana? Pero, profe, el usufructo no es el goce, disfrute de una cosa ajena. Se supone que las dos propiedades son de ellas y el dominio que ella tiene sobre el bien inmueble es de ella, o sea, no sería ajeno. Es que la propiedad tiene unos elementos, como te decía, el uso y goce. Nosotros ya habíamos hablado de eso la semana pasada. Tú sobre tu propiedad recibes, tú tienes una propiedad y tú no todas las veces, si tú no vives en ella, pero tú la tienes arrendada, ¿tú qué tienes de ella? Tienes la propiedad, por eso se habla de la nuda propiedad, que eso también lo dije yo y te lo puedo volver a repetir en el cierre de esta clase. Si tú tienes una propiedad, tú la puedes estar en ella gozando como lo que hicimos con la niña Cameranos el fin de semana. Tiene su apartamento, tiene su uso, tiene su goce, tiene su posesión, tiene todo. Pero puede ocurrir que ella lo alquile y ella va a recibir unos usufructos de ella. Va a recibir unos frutos, por decir algo. ¿Vale? ¿Listo? No quiere decir que sea cosa ajena, no. Nadie va a recibir. Ahora, otra cosa es lo de la posesión, que eso tú sabes que vamos a entrar en ese tema hoy, porque no todas las veces tú puedes tener la propiedad, pero no tienes la posesión de ella. Y la tienes en conflicto, la tienes en litigio. Y de eso vamos a hablar ahorita, porque eso entramos. Después del derecho del intelectual, vamos a hablar sobre eso, sobre lo que es el derecho de la posesión. Vamos en esa vía, Mariana. Entonces vamos con el artículo 671, que es el derecho de la propiedad intelectual. Si estamos en lo incorpóreo, ahora vamos a entrar en firme. ¿Qué es eso del derecho de propiedad intelectual si es algo que no se ve? Es algo indescriptible, es algo que no se palpa. Las producciones del intelecto o del ingenio son una propiedad de sus autores. Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Que esto se regirá por leyes especiales.
Esto se regirá por leyes especiales, lo de la propiedad intelectual. Entonces vamos a hacer ahora una pregunta. ¿Qué es ese derecho de dominio o de propiedad? Para ir entrando en la pregunta de más, para irte poniendo más, aunque ya lo habíamos dicho, para volvértelo a repetir, porque no formaba parte de hoy, pero lo vamos a volver a hacer porque ya lo habíamos ilustrado la semana pasada. ¿Qué es el derecho de dominio o de propiedad? El derecho de dominio o propiedad es aquel derecho real que tenemos sobre cosas corporales, incorporales y sobre la producción de nuestro intelecto. Repito, el derecho de dominio o propiedad es aquel derecho real que tenemos sobre cosas corporales, incorporales y sobre la producción de nuestro intelecto. Ejemplo, derecho de autor. Para gozar, ahí te va dando la respuesta Mariana de nuevo, para gozar, disponer, porque tú puedes ser propietaria de algo, pero no la estás gozando ni estás disponiendo de ella, porque tú te fuiste de viaje y alguien vino y te la tomó en posesión, pero es tuya. La titularidad es tuya, ya esa es otra historia. Para gozar y disponer de dichas cosas de manera, disculpen, de manera que esta disposición no sea contraria contra la ley o contra un derecho de otra persona. Repito y voy a colocar un ejemplo, propiedad, arrendamiento. De manera que esta disposición no sea contra la ley o contra el derecho de otra persona. Ejemplo. Vamos a seguir vaya con un ejemplo tuyo, Mariana, con tu apartamento. Tú te vas a ir, terminaste, te graduaste, te vas del país y tú alquilas tu apartamento. Pero lo dejas con una inmobiliaria. Que yo siempre he dicho, es mejor lo seguro, es mejor la seguridad que cualquier cosa. Así sea que se gane un poco menos. Una de las cláusulas que quedan estipuladas en un contrato de arrendamiento que tú vas a celebrar con la inmobiliaria en carácter de ella administradora de tu bien, el principal bien que dijimos ahorita, el de la propiedad, es que cuando te alquilen ese apartamento, la persona que tome en arrendamiento ese apartamento tuyo no lo puede subarrendar. No lo puedes subarrendar. Esta es una figura que tú ves mucho en el exterior. En el exterior y sobre todo pues personas que son propietarias de sus inmuebles. Porque imagínate tú, una colombiana en el exterior, te tienes que comportar mejor que lo que tú te comportas acá en Colombia. Entonces, el pereque grande que eso causa, la litis que se traba cuando eso ocurre. Esa figura de roommate, se llama roommate, o compañera de cuarto, o compañero de cuarto. Aquí se le llama pensionado, pensionada. Sobre todo, esa es una figura que tú ves aquí en Colombia por los alrededores de los centros educativos, de universidades. Incluso esa figura se ve mucho por los alrededores de la Embajada de los Estados Unidos acá en Bogotá. Por muchas razones, ¿no? Que no sobra la explicación. Pero tú ahí no estás gozándolo, pero tú lo estás usufructuando. Bueno, entonces, fíjate tú, ¿qué es el derecho real de la... Entonces, ¿a dónde yo voy? La ley te da a ti una facultad para que quede muy claro que mientras tú estés en el exterior, tu apartamento lo vivan las personas que firmaron el contrato. No, esa pareja o una muchacha, una ejecutiva o un ejecutivo o un estudiante, que esa es una figura que
que se ve mucho aquí en Bogotá, porque esta es una ciudad cosmopolita, y no todo el mundo está en condiciones de alquilar una parte estudio. Entonces siempre recurren a la familia o recurren a los allegados a ver en qué espacios le alquilan en calidad de pensionado o de pensionada. Como tú firmas y hay una cláusula que si se ataca eso, si se toca esa cláusula, Mariana, te tienen que pagar. Porque no es lo mismo que tu bien lo estén habitando 2 personas a que te lo estén habitando 4. Ahora, hay otra cosa importante también, Mariana. Hay personas que no les gusta que en su bien haya mascotas. Y yo te pregunto a ti, ¿tú puedes evitar, si la ley te da unas facultades con el derecho tuyo de propiedad, tú podrías dejar eso, te voy a dejar esa tarea, tú podrías dejar eso especificado, que tú no quieres que en tu inmueble tengan mascotas? Esa es otra. Claro, en el contrato. Esa es otra. Esa es otra, porque es que eso te puede causar a ti muchas cosas. Muchas cosas. Doctora, una pregunta. Doctora, entonces si una persona, yo he escuchado casos de que toma un apartamento, ¿sí? Y le sobra una habitación y arriendan esa habitación, ¿eso es ilegal? Si en el contrato, estamos con el caso de Mariana, Uri, si en el contrato tú como propietario lo dejas estipulado que no con el subarriendo, no, está mal, porque hay una cláusula. Hay una cláusula. Hay una cláusula que entonces eso se llama salir en evicción de eso. Hay que responder por un acto que tú, disculpa, tú colocaste el ejemplo, pero no contigo. Un supuesto de A le arrendaron y se arrendó a B, y tú eres el propietario y tú te enteras de eso, enseguida tú hablas con la administradora, con la inmobiliaria. Y tú, ya depende de tu facultad los acuerdos que tú llegues con la inmobiliaria. ¿Me doy a entender? Sí, perfecto, doctora, perfecto. Muchas gracias. No te preocupes. Profe, qué pena. Yo te lo digo con honestidad. Yo, un bien mío, eso está claro y preclaro. Si yo sé que me arrendaron mi apartamento a una pareja de esposos y de pronto sale y me dicen a mí que el apartamento que tengo yo acá, que vieron a 2 personas más, ¿cómo así? Yo llamo enseguida a la administradora de mi bien. Porque es que el uso es uso. Fíjate que esa es una de las características del derecho de propiedad, uso, goce. Uso. ¿Qué es usar? ¿Qué es usar? Si así te queman 2 bombillos, tú vas a llamar a la inmobiliaria para que te pongan los 2 bombillos. Profe, en el ejemplo, qué pena, en el ejemplo que usted colocó de mi apartamento y eso, o sea, usted dice que yo como nudo propietaria soy la que recibo los frutos de ese bien. O sea, no me queda claro porque hasta donde yo tengo entendido, el fruto de ese bien lo recibe directamente el usufructuario, la persona a quien yo le doy mi apartamento para que goce y disfrute de y es esa persona, por ejemplo, mi mamá. Yo tengo un apartamento, se lo doy a mi mamá y ella es quien recibe los frutos, goza y como tal disfruta como tal de ese bien inmueble. No yo, que soy la nuda propietaria, sino directamente la usufructuaria, que sería mi mamá. Es lo que yo tengo entendido. O sea, yo como dueña de apartamento no recibiría nada de esos frutos, sino directamente mi madre. O sea, ¿estoy en lo correcto o estoy mal ahí con esa idea? Mari, lo que pasa es una cosa, Mari, es que tú eres la propietaria. Ahora, yo te digo una cosa, de pronto tú con ese bien tuyo, vamos a hacer algo, vamos a contextualizarlo. Puede ocurrir, ojo con lo que dijiste, puede ocurrir, está muy bien ese planteamiento, puede ocurrir, Mariana, tú te vas, tú te casas muy bien casada, conseguiste allá una buena posición, porque hiciste aquí una especialización, allá te resultó, vas a trabajar de lawyer asistente allá, qué rico, te va súper bien. ¿Tú qué dices? Bueno, yo tengo una propiedad en Bogotá, voy a dejar a mi mamá. Voy a dejar a mi mamá para que ella reciba todo. Tú le estás, es que tú eres la propietaria, tú eres la que la ley te faculta a hacer lo que tú quieras, por eso se dice que es lucrativo. Lo acabamos de decir ahorita.
es de unas características de lucro. Y tú has dispuesto, si tu mami se va, tú dispones que la que reciba esos beneficios que da la propiedad sea tu señora madre. Entonces, mira, por ejemplo, hay una cosa muy importante. A ver, uno se pregunta algo con relación a esto. La figura de la nuda propiedad tiene cada vez más relevancia en la población y sobre todo de edad avanzada. Sí, y sobre todo en edad avanzada. Entonces, sería como bueno nosotros preguntarnos en algo que es muy álgido para que dejemos más clarito el asunto. La nuda propiedad consistentemente es una titularidad, la persona tiene su titularidad que no implica, como en tu caso que te vas y se lo puedes dejar en inmobiliaria y ella te va consignando mensualmente, pero no necesariamente tú vas a estar recibiendo eso. Si tú se lo das a tu mami o a una hermana, no implica que tú vas a recibir un dinero. Eso lo haces tú por amor a tu sangre. Inclusive hasta un amigo, qué sé yo. Y tú no vas a recibir nada de eso, ni nada de ese fruto, nada de esa posesión, perdón, de esa titularidad tuya. Entonces, sería como bueno aquí nosotros, establecer como una diferencia de eso, de lo que es una diferencia entre el usufructo, podríamos anotarlo, ya que me lo planteaste, que lo teníamos para más adelante, no importa, y la nuda propiedad. La nuda propiedad es parte del concepto del pleno dominio, que ya lo dimos en la semana pasada, pero no importa. Lo volvemos aquí a dar como una pregunta. ¿Qué es el derecho de dominio propiedad? Entonces, la nuda propiedad es parte del concepto del pleno dominio o la plena propiedad de un bien. Entonces, fíjate tú, Mariana, anota esto. Cuando se contempla la nuda propiedad, se habla de un derecho de una tuyo. Vamos a hablarlo contigo. Vamos a salir de Camelo. Vamos a hacerlo contigo. Cuando se habla de nuda propiedad, se habla del derecho de Mariana, de su apartamento. Vamos a hacerlo así con ese ejemplo. A poseer tu apartamento que tienes en Bogotá sin disfrutar de él. Fíjate tú, sin disfrutar de él. Entonces, igual vamos a repetir con tu ejemplo. Para dejar eso ilustrado, para que quede clarito. La nuda propiedad es parte del concepto del pleno dominio o plena propiedad de un bien, que ya lo definimos aquel, que es el derecho real que tenemos sobre cosas incorporales y sobre la producción de nuestro intelecto. Ya eso lo dijimos. Bueno, entonces, vuelvo y repito, la nuda propiedad es parte del concepto de pleno dominio o plena propiedad de un bien. Cuando se contempla, un ejemplo contigo, cuando se contempla la nuda propiedad, se habla del derecho de Mariana sobre su inmueble en Bogotá, a poseerlo sin disfrutar de él. Fíjate tú, ahí está claro. Ojo, a poseerlo sin disfrutar de él. Ahora, punto. Lo contrario ocurre con la persona usufructuaria. Lo contrario ocurre con la persona usufructuaria. Que no posees dicho bien, pero tiene derecho a disfrutar de él. Pero tiene derecho a disfrutar de él, siendo una posesión del nudo propietario. Siendo una posesión de nudo propietario. Entonces, punto seguido. Ahí ya dejamos claro el asunto. Punto seguido. Cuando una persona, permíteme, me pongo aquí en cámara.
Cuando una persona tiene una propiedad sobre un bien, que es el caso tuyo. Ejemplo, Mariana tiene plena propiedad sobre su bien ubicado en Bogotá. Lo posee y lo disfruta al mismo tiempo, que fue el caso. Ahora vamos a comparar con tu compañera Camerano la semana pasada, cuando hicimos el ejemplo con ella. Entonces, en el caso de ella y tuyo, ahí está la plena propiedad. Porque ella lo estaba viviendo, ella le dio la gana de poner un adorno de Navidad afuera, adentro, colocó todo lo que quiso, pero ella no colocó allí afuera una mata con espinas, por decir un ejemplo, porque ella sabe que su vecino tiene niños. Resulta que tú puedes usar, gozar, poseer, usufructuar, hacer lo que te dé la gana con tu bien inmueble. Incluso no es tu mamá, sino un compañero tuyo de aquí de clase, que te cae muy bien. Me dice, mira, mal, tú le dices, mi mamá está bien, mi papá está bien, toda mi familia está bien. Y tú colocas aquí un ejemplo con alguna compañerita acá, tú te vas a ir por un año y ella suspendió los estudios, tú le dices a ella, ¿sabes qué? Yo te voy a dejar mi apartamento para que tú lo vivas ahí, te ayudes, te cuadres. Pero eso sí, págame los servicios, págame el impuesto, que tú sabes que siempre viene casi a mediados de año, págame mi servicio, la administración, y te lo dejo ahí para que lo viva. ¿Quién te dice a ti que no lo haga, Mariana? Camel, con la niña Camelo que pusimos el ejemplo, ¿quién le dice a ustedes que no haga eso? ¿Quién me dice a mí que no haga eso con mi bien? Entonces ahí te digo eso. Profe, pero ya ahí no sería un y ahí no estamos hablando de cosas ajenas. ¿Cómo dice que qué? Ahí ya no sería un derecho real de usufructo, sino sería un comodato, el último ejemplo que usted colocó con la amiga, que yo le doy mi bien inmueble para que goce de este siempre y cuando comodato, me lo en cierto tiempo. No lo veamos así, para que no nos compliquemos, no lo veamos así. No lo veamos así, no lo veamos específicamente como algo, veámoslo como una figura de una decisión que tú puedes tomar sobre un bien tuyo, ¿vale? Sobre lo que es tuyo. Yo te presto a ti un diccionario que me costó mucho dinero, un curso de inglés, y a mí, ¿quién me dice que yo después no te diga a ti, Mariana, tómalo, yo te lo regalo? Nadie me lo dice, ni mi mamá, ni mis hermanas, ni mis sobrinos, ni mis sobrinas me van a decir a mí, o mi esposo, o mi pareja no me van a decir a mí, no, ¿por qué vas a hacer eso con Mariana? A mí nadie me va a hacer eso, porque yo soy una persona capaz, con mis plenos usos de mis capacidades. Entonces, yo tengo una última pregunta ya para dejar este tema, pues digamos que un poco claro. Si yo decido hacer un usufructo, ¿cuál es la forma idónea para hacerla? ¿Sería un contrato? ¿Se puede hacer verbal o por escrito? ¿Cómo sería para comenzar a hacer un usufructo? Recuerda, Mariana, esa pregunta está súper importante. Acuérdate lo que digo yo no. Y es uno de los principios generales del derecho, que eso lo van a ustedes ver más adelante. Yo no sé si ya lo vieron. Todo acuerdo entre las partes ley. Eso no tiene... Ay, ¿cuántos contratos? Los contratos... ¿Cuántas personas no están trabajando con contrato verbal? Así que por eso no te preocupes, ¿vale? Bueno, listo, sigamos. El derecho real de posesión, ya eso lo habíamos dicho. Vámonos con esta partecita para ir cerrando esa parte allí. Los derechos personales, ya vamos a salir un poquito de allá, vámonos para acá. Los derechos personales, en cambio, no se ejercen sobre una cosa. Vamos a salir de esa cosa, vamos a salir de la propiedad, vamos a salir de ese que puede ser con todos los elementos que te da la posesión. Vamos a salir de allá, Tú con un bien lo puedes arrendar, lo puedes... Tú misma, incluso tú lo puedes arrendar, tú vives, eso lo viven muchas personas adultas en Colombia. Muchas personas tienen su apartamento, quedaron con una buena pensión, sus hijos cada uno vive aquí, vive allá. Te estoy planteando temas reales donde no estoy yo, están ustedes, están las personas de la sociedad colombiana y le dicen, ella dice, voy a arrendar una habitación por encima de la voluntad de los hijos, y cada uno de ustedes dirá, miércoles, a mí no me gustaría que mi mamá, ya ella está sola, pensionada, tiene 70 años y que se ponga a alquilarle a un joven, una joven, uno nunca sabe. De pronto otra persona muy tranquila dirá, bueno, ¿eso qué tiene de malo? Está bien que mi mamá su arriende. Eso todo es discrecionalidad de las personas. Todo eso es discrecionalidad. Tú con tu propiedad haces, la ley te faculta, vamos a hablar en términos jurídicos.
pero eso sí, siempre y cuando con esa decisión que tú tomes no afectes el derecho de los demás. Ahí está. Se me estaba olvidando eso. Esa pregunta estuvo muy buena porque me llevó a eso. Tú no tienes derechos extralimitados. Yo tampoco, nadie tenemos derechos extralimitados, porque nosotros sabemos que nuestros derechos, eso es otro de los principios generales del derecho, nuestros derechos no son limitados porque mis derechos llegan hasta donde llegan los derechos de los demás, hasta donde empiezan los derechos de los demás. Bueno, vamos a seguir con la otra pregunta. ¿Qué es el derecho real de posesión? ¿Qué es? Ahí está, para más que todo, Mariana, para que te quede aún más claro. ¿Qué es el derecho real de posesión? Es un derecho real. Volvamos a hacer énfasis en él. Volvamos a hacer énfasis en él. ¿Qué es el derecho de posesión? Es un derecho real. Además, la posesión entra bajo protección constitucional y civil. Además, la posesión entra bajo el amparo, que esa es la palabra tan hermosa que manejamos en aquella época, las juventudes, para el proceso, esa transición, ese proceso que tocó elegir a 70 constituyentes para que nos elaboraran, nos construyeran nuestra nueva. La Constitución es bonita, yo lo considero, es bonita. Simplemente que nadie jamás se lo imaginó, y los que pertenecíamos en aquel momento a esas juventudes, pues, que queríamos un nuevo vivir para dentro de 20 años, y ahora vamos ya casi para 30 y estamos peor. Se habló de amparo. No amparo como género mujer, que hay un nombre de mujer que es amparo. Fue cuando por primera vez uno escucha esa palabra, amparo. Amparo constitucional. Es una palabra que hermoseó el vocabulario del contexto de los estudiantes que en aquel tiempo estudiábamos leyes. Amparo constitucional. Qué lindo sonó eso. Entonces, repetimos, el derecho de posesión es un derecho real. Además, la posesión entra bajo protección, bajo el amparo y protección constitucional y civil. ¿Por qué? Hagamos esa pregunta. ¿Por qué? Porque el poseedor tiene la facultad de conservar el bien. Repito, ¿por qué? Porque el poseedor tiene la facultad de conservar el bien hasta en tanto otro demuestre ante otros órganos jurisdiccionales que tiene más derecho para poseer. Fíjate tú, ya esta es otra figura. Ya aquí se habla de lo ajeno. Que aquí alguien tiene algo que no le pertenece. Y eso te lo da y lo dimos la semana pasada. La persecución. El derecho de persecución que ya lo vimos. Entonces, repito, el derecho de posesión es un derecho real. Además, la posesión también entra en el amparo bajo la protección constitucional y civil. El poseedor tiene la facultad de conservar el bien hasta en tanto otro demuestre ante órganos jurisdiccionales. Entonces ahí entra, ese es otro tema que ustedes van a ver más adelante, lo procedimental. Cuando ven esos órganos que están ahí en la composición de la rama jurisdiccional, que incluso yo se les alcancé a dar la semana pasada. Entonces, que tiene mejor derecho para poseer. Entonces, recurre ante esos órganos jurisdiccionales, ahí entra el proceso en acción para demostrar que tiene mejor derecho para poseer. Entonces, volvemos a repetir la pregunta que habíamos dicho acá, que cuál es el derecho real de la propiedad. Aquí vamos a decir otra vez qué es el derecho real más importante. Ya lo dijimos, la propiedad.
Entonces, aquí de aquí, para hacer más un broche más aquí, para tocarle más el punto que había tocado Mariana, cuando decimos cuál es el derecho real más importante, que ya sabemos que es el derecho real y que por excelencia es la propiedad, entonces volvamos a decírselo, vamos a decirlo nuevamente, Mariana, no vamos a perder nada con eso. El conocimiento jamás, nunca va a estar de más, y repetirlo mejor todavía. Entonces vamos a hacer otra vez ese pedacito para que lo dejemos ahí antes de irnos para break. Para el derecho, dentro de esa pregunta, ¿no? Dentro de ese contexto, ¿cuál es el derecho real más importante? Por excelencia, el de la propiedad. Para el derecho, la propiedad se compone de 3 elementos. Vamos a repetirlo, como lo dijimos ahorita, vamos a repetirlo de nuevo. Es el derecho a usar, que si Mariana se va, no lo va a usar. El derecho a disfrutarlo, que si Mariana se va, tampoco lo va a disfrutar. El derecho a disponer está limitado ya, está limitado. Porque ella sabe, ella dispuso de él antes de irse, pero ella no sabe qué disposición pueda tomar al que ella o a la que ella o a los que ella se lo dejó. Esa es otra cosa. Que abusen de eso. Ya ahí entramos en otros territorios, en otros espectros del derecho. Entonces, la propiedad, el usufructo, que consiste en que el derecho de usar se transfiere a un tercero distinto al propietario. Ahí está claro, Mariana, ahí te quedó clarito. Entonces, repito, la propiedad se compone de 3 elementos. Yo quiero que lo anoten, anotémoslo. Yo creo que por tercera vez lo estamos diciendo. Los 3 elementos que son el derecho a usar, el derecho a disfrutar y el derecho a disponer. La propiedad misma que ya hemos explicado. Entonces, de allí sale, punto seguido, vamos a anotar eso para dejarlo ahí cerradito. El usufructo, que consiste en el derecho de usar, que se transfiere a un tercero distinto al propietario. Punto. Ya quedó ahí más claro que como esta alarma que yo tengo, que como canto un gallo. Entonces ya vamos a definir esta última parte para irnos. Esto lo dijimos, ya lo dijimos, vamos con esto. Aquí, entonces vamos a cerrar con esto. Los derechos, en cambio, anotemos esto para cerrar con esto. En cambio, los derechos personales, a manera de ejemplo, pues, no se ejercen sobre una cosa. No se ejercen sobre una cosa, sino respecto de una determinada persona o con respecto. Porque aquí en el derecho de la cosa está una persona determinada que Mariana dejó. Puede ser una mamá o una amiga, un profesor, una profesora, quien sea. Y es sobre una cosa, sobre una propiedad. Y lo está ella ejerciendo. Eso le deja a ella una facultad donde esté, pero es una facultad determinada. Es que eso es lo interesante que yo les dije, ojalá se les quede claro, porque eso nunca se le olvida. El con respecto y sin respecto jamás se les olvide, señores y señoras, con relación a los derechos. Eso es algo que a mí jamás se me ha olvidado, derecho civil, con mi profesor, que todavía es magistrado. Con respecto y sin respecto. El con respecto a es en propiedad. Bien inmueble. Los personales no. Entonces, repito, con eso cerramos. Los derechos personales, en cambio, no se ejercen sobre una cosa, sino con respecto de una determinada persona, como los contratos. Como los contratos, que ustedes también van a ver esa materia. La compraventa, el arrendamiento, que de alguna u otra manera lo hemos tocado. El préstamo de dinero.
Aquí está el otro que tocamos cuando Mariana preguntó lo de lo verbal y no verbal y que lo colocamos de ejemplo, el contrato de trabajo. Un contrato de trabajo es específico, es con relación a. Entonces, aquí ya cerramos con esto. Todos los contratos, porque con esto continuamos ahorita, con la fuente de las obligaciones. Todos los contratos son fuentes de derechos personales y de obligaciones. Dejemos ya con ese cierre allí. Con eso cerramos estos conceptos muy apropiados para su y dentro del contexto. Entonces, señores, con esto cerramos para el break. Todos los contratos son fuentes de derechos personales y de obligaciones. Ahí dejamos y cerramos. Ahí cerramos esa parte. Y cerramos ahorita el tema, van a dejarlo allí clarito, señores y señoras, se va a llamar fuentes de las obligaciones conforme el Código Civil de Colombia. Entonces son las 9:15. Doctora. A las 9. Dime, Jairo. Hola, Jairo, ¿cómo estás? Bien, doctora, buen día. Quería hacer una... el día hoy. Sí, señora. Quería hacer como una anotación pequeñita de algo que de pronto no puede ser muy relevante dentro de lo que vemos de civil, pero me causó curiosidad. Todo es relevante, don Jairo. Todo es relevante. Bueno, sí, señora. Me causó curiosidad cuando se habló del tema de la exigencia que hacen muchos propietarios a no permitir las mascotas en un acuerdo, en un contrato de arriendo. Entonces, yo pienso que pues todos debemos conocer que eso no es permitido legalmente, eso no es legal. Inclusive hay una sentencia que es la T035 del 97 que habla sobre los derechos fundamentales al desarrollo de la personalidad y habla sobre ese tema del derecho al acompañamiento que ejercen las mascotas que le brindan a una persona. Entonces, digamos que obviamente una persona no va a arrendarle a otra si el que quiera arrendar dice que tiene. Entonces, digamos que aunque sea ilegal, pues no la pueden obligar a arrendarlo, pero después de que lo haga, yo pienso que si una persona en el paso de los días adquiere una mascota, no sería una causal, así esté en un acuerdo escrito, porque no puede haber un contrato escrito, como la doctora ahora rato habló de que todo contrato o todo acuerdo se convierte en ley entre dos personas, pero no puede estar por encima de sentencias. Yo pienso que no podría exigirle a una persona que le entregue su apartamento o a causa de que tenga una mascota, así se haya hecho previo acuerdo de la no presencia de mascotas en el mueble. Pues, bueno, Jairo, la verdad, esto causa mucho escozor. Yo porque soy animalista, yo quiero mucho a los animales. Estoy siempre muy feliz, muy contenta cuando la Corte Constitucional, la que ampara, como tú lo has dicho, Jairo, nuestro derecho fundamental. Y créeme, bueno, no me voy a colocar de ejemplo porque yo dije que no me voy a colocar de ejemplo. Debes creer que muchas personas te han negado entregar un apartamento en arrendamiento por tener una mascota. Ahora, cierto es decirlo que legalmente hablando, la Corte Constitucional, si tú lo dices, a mí me parecería espectacular, Jairo, que tú tomes para la fase de cierre final esta sentencia. Es más, Jairo, te lo pido, me encantaría. Te lo pido que quédate con esa sentencia, con tu grupo, consensuado, ¿no? Con tu equipo, de trabajo, académico, porque legalmente hablando, que yo sepa, en el Código Penal y en la Ley de Propiedad Horizontal, que esté o no esté, pues, pero constitucionalmente tú me dices que está. Sí, que está donde si una persona tiene una mascota, la inmobiliaria debe permitirle tener ese gato o ese perro o ese loro ahí en la casa, ¿verdad? De todas maneras, una cosa es clara. A mí la ley me está dando lo que la ley no prohíbe, lo permite. Eso está muy claro. Ese es otro de los principios generales del derecho. Lo que la ley no prohíbe, lo permite. Si a mí no hay algo específico que me lo impida,
yo como dueña de mi apartamento, ojo, yo no lo haría porque vuelvo y repito, a mí me gustan los animales. Yo puedo prohibir, dejar especificado en el contrato que no quiero que tengan ahí perros, un ejemplo, o que no tengan gatos. Y más cuando tú alquilas tu apartamento semiamoblado, porque tú sabes lo que te va a quedar en todos esos muebles, tú sabes la pelusa, lo que pasa con los gatos. De todas maneras, una cosa es clara, que la convivencia con los animales debe ser muy pacífica, salubre. El ejemplo que anotábamos con la niña Cameron la semana pasada, de su apartamento en temporadas de diciembre, ella no puede colocar cualquier mata a la entrada, y más si tiene un vecino que tiene niños. Entonces, todo depende del contexto donde tú estés. Yo no sé, a mí me parece muy claro eso, el tema de la prohibición de las mascotas. Yo pienso que eso depende del contexto. Por ejemplo, aquí en este edificio donde yo vivo, wow, casi todo el mundo tiene animal. Y yo me los encuentro grandes, yo no les tengo miedo, yo no les tengo miedo a los de vez en cuando paso por allá al frente le ladran a uno. Pero si se sobreentiende que si un perro yo lo saco en el ascensor, es porque él no se va a saltar sobre alguien. Entonces, muchas personas, muchos papás y muchas mamás les da miedo subirse en el ascensor del edificio y cuando ven un perro dicen, epa, me voy en el otro viaje. Pero me gustaría, Jairo, sinceramente me gustaría, te lo digo con honestidad, que tomes esa sentencia. ¿De qué año es esa sentencia? Del año 97, doctora. Y no está vieja. No, señora. Está joven. Y lo que la profesora dice es cierto. Sobre la regulación que hay que tener con los animales, pero de ahí se desprende, después de ese derecho que se tiene, por supuesto, sobre todo en los edificios de propiedad horizontal o conjuntos, los reglamentos internos, que si se va a tener, pues hay que tener cuidado de no violentar las normas de las áreas comunes, que si es un animal peligroso hay que tener una póliza, bueno, las medidas de seguridad, pero eso no indica que no lo pueda tener. Fíjate, de todas maneras, el mismo contrato de arrendamiento, por cierto, que es del año 73, es un año bastante que se avicinaban cosas para Colombia, estábamos muy jóvenes aquí la mayoría, son dos partes. Es que el contrato de arrendamiento son dos partes y ellas se obligan recíprocamente. ¿La una qué? La una que se obliga a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o a prestar un servicio. ¿Y a qué se obliga la otra? A pagar por el goce o por la obra de un servicio sobre un previo determinado. De todas maneras, eso no es un tema de hoy, no nos ocupa, quise como ahí dejarlo ilustrado, pero Jairo, me encanta que tengamos ya ese tema de sentencia. Sí, eso es lo que yo les decía a ustedes. Pondremos sobre la mesa con el grupo a ver qué les parece a los compañeros. Hágale con ellos. Yo pensaría que va a tener eco. Yo pensaría. Bueno, hagamos algo. De todas maneras necesitamos tomar algo a las 9:16, ¿sí? Eduardo Bermeo. Sí, profesora. A las 9:16. Perfecto, Entonces pauso la grabación y a las 9:16 la retomo. Sí, está perfecto. Ok. Bueno, 1, 2, 3. Apenas me voy a tomar el cafecito, qué pena. A ver, les voy a comentar algo. El caso de esta sentencia que ya quedó tomada por parte de nuestro discípulo, con discípulos de ustedes, es claro que yo les he explicado el tema de la normatividad. Nosotros estamos bajo un amparo de un régimen constitucional que aboga por nuestros derechos fundamentales. Ojo, esto yo quiero que quede acá. Yo quiero dejar esa claridad nuevamente. A mí me gusta siempre hacerla. Ahora que mientras calentaba el cafecito, dije, le voy a recordar que el más claro, ya va a don Winsor, le cedo la palabra. El llamado, el natural legislador es el Congreso, compuesta por las dos cámaras, la Alta Senado, la Baja Cámara. ¿Qué significa, profe, cuando siendo, esta es la pregunta, profe, ¿qué significa cuando siendo el honorable Congreso de la República de Colombia, voz populi, la voz del pueblo, el legítimo
hacedor, vamos a hablarle así, hacedor de leyes, como es hacedor la libre de abogados y de abogadas en Colombia. Cuando no legisla en favor de, muy sencillo, si se trata de derechos fundamentales, le toca a la Corte, le toca a la Corte. Le toca a la Corte Constitucional, como la celosa, como la guardiana, como la que ampara. En Colombia no se puede dar nada por fuera de su esfera, ni en las más mínimas relaciones. Siempre tiene que subyace en todo el respeto por los demás y el respeto por la normatividad. Don Windsor, diga, para que continuemos ahorita con las fuentes. Gracias, profesora. Buenos días. Yo aprovechando lo que dijo el compañero Jairo sobre el tema de las mascotas y condiciones que se ponen en un contrato de arrendamiento, yo me enteré hace poco y, por ejemplo, yo desconocía que es muy importante poner un contrato que el predio, no sabía de esa cláusula, que el predio no se debe usar para actos ilícitos, para guardar armas, para guardar droga. Entonces, yo no sabía de esa cláusula. Entonces, creo que es conveniente saber sobre ese tema para que cuando se haga cualquier caso de contrato, después del verbal, hacer ya hacerlo en un documento. Es de esa recomendación, que si yo tengo un predio, tengo que hacer siempre el documento y hacer todas esas salvedades, porque si no ahí entra después, pero perdone que ahonde en ese tema, el tema de extinción de dominio, donde lo puede perder de pronto solamente por no haber puesto esa cláusula en el contrato, aunque pues la ley trata siempre de proteger al dueño del inmueble donde demuestre que él no tiene nada que ver con ese acto ilícito. Entonces eso quería decir y preguntar, profesor, a propósito de lo que habló don Jairo, de lo que se debe y no se debe poner de pronto en un contrato que no vulnere ningún derecho ni el arrendatario ni el arrendador. Sí, y lo que pasa, don Windsor, señores, me voy a colocar en cámara, a ver, me voy a colocar en cámara. A ver, lo que ocurre también que ustedes deben tener en consideración es que aquí estamos en una teoría, ¿verdad? Estamos en un marco teórico y ustedes van a dar todo eso, todo lo van a dar. Y el tema del contrato, ustedes saben que hay normatividad, está la Constitución, los acuerdos que llegue el gobierno con otros países, porque usted perfectamente es colombiana, usted puede tener un apartamento allá en Cayo Largo, en la Florida, en Miami, en el de Damol, atrás de él, los apartamentos. Usted puede tener un apartamento en Francia. Entonces, esas son otras cosas. Entonces, en Colombia puede estar lo legal, lo constitucional, lo internacional, todo ese marco, pero también están decretos. Hay decretos con fuerza de ley, como el decreto legislativo que yo les había ilustrado la semana pasada con relación a ese decreto, que prácticamente eso va a quedar por siempre, ¿no? Porque son decretos con fuerza de ley. Entonces, de un tema tan álgido como lo es la propiedad como derecho real importante, porque el principal, como lo dijo Bermeo, es la vida, pero estamos hablando de otros tipos de derechos, porque ustedes saben que hay derechos de la primera generación, de la segunda generación, de la tercera, de la cuarta, que ese es otro tema y con otro profesor. Pero yo creo que tendrían también ustedes que revisar cuando vengan esos temas con sus profesores específicos, les van a tocar el gobierno, un decreto de gobierno que sacó, yo creo que fue el año pasado y está relacionado precisamente con el tema de los arrendamientos, porque si mal no estamos, recuerden que el año pasado pasamos por muchos, tanto en calidad de arrendadores como en calidad de arrendatarios, ¿vale? Porque yo sé que ustedes aquí, muchos son propietarios y a la vez son arrendatarios. Y muchos son propietarios y lo están usando y gozando y usufructuando. Otros no, otros no. Y entonces el año pasado se armaron muchos inconvenientes, había muchos limbos sobre esa normatividad y el gobierno dio un espacio, inclusive el Fondo Nacional del Ahorro, ustedes saben que se está manejando el leasing y esas cosas, y el Fondo Nacional del Ahorro para las personas
con cuotas hipotecarias, los bancos dieron un respiro de 2 meses. Dieron un respiro de 2 meses y las inmobiliarias pues rebajaron el valor de los arriendos, de los cánones de arriendo. Eso fue por 2 meses. Entonces después, porque muchas personas, ustedes saben que no todos tienen el privilegio que tienen ustedes, que gracias a Dios están estudiando leyes, no todos tienen ese alcance de entender las cosas. Entonces se armaron muchas discusiones y muchas preguntas, y eso fue un tema muy recurrente aún después de los 2 meses. Ahí les recuerdo eso, porque eso pasó el año pasado. Está ese decreto, el decreto del año pasado que le tocó al gobierno sacar sobre el tema de los arrendamientos. No, y sobre todo un tema muy delicado, porque el tema para sacar los animales, ¿sí? Porque en eso sí el gobierno fue contundente. No tenemos que avalarle eso al gobierno. Uno tiene que decir las cosas buenas de nuestros gobernantes. Nuestros gobiernos ejecutivos, del poder central, de las territoriales, de los distintos distritos de Colombia, pensaron en nuestras mascotas. Pensaron en nuestras mascotas. Y a la postre que en el confinamiento más radical que tuvimos, sobre todo en Bogotá, si una persona joven o lo que sea estaba con eso era respetado, Bueno, pues entonces quería recordarles eso. Bueno, a ver, don Wilson, ¿usted va a hacer otra pregunta o dejó la manito subida? Porque es que cuando veo una manita subida me da como desconcentración. ¿Tiene la manito subida? No, profesora, ya la bajo y gracias, le agradezco. Bueno, listo. Sí, está muy bien apremiante lo que usted dijo. A mí, la verdad, las intervenciones me gustan, pero también tenemos que ir avanzando. No, bueno, a ver. Hay un tema ahora que tenemos que tocar y es relacionado con las fuentes de las obligaciones. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Muy hermoso. Que ya ustedes también van a ver eso, muy bonito. Para allá, para la parte, eso es muy procedimental. Como siempre, yo antes de entrar en las definiciones, ya sean doctrinales o que ustedes saben que me gustan, o ya sean jurisprudenciales, que también saben que me gustan aún más, yo siempre me voy por lo más casto y sencillo, por las definiciones dentro de nuestro contexto natural. ¿Por qué no definimos qué son las obligaciones? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son las obligaciones? Hagamos esa pregunta. ¿Qué son las obligaciones? Así, como si no estuviéramos estudiando leyes. Entonces vamos a irnos entonces a lo nuestro, pues. En términos jurídicos y morales, vamos a dar esa respuesta. ¿Qué son las obligaciones? Y ejemplos, ¿no? Ustedes saben que no voy a dejar de dar ejemplos, pero no desde esta perspectiva, sino de la de ustedes, con ustedes mismos. En términos jurídicos y morales, las obligaciones son acciones, muchachos, señores y señoras, discúlpenme, señores y señoras. Las obligaciones son acciones. Que a mí no me gusta decir individuo, ni individua. A mí me gusta decir persona, ni hombre, perdón. Porque ya la humanidad no está solamente de hombres, ni individuos, yo lo acepto en penal, por aquello de la individualización de quien cometió un hecho punible. En lo demás, a mí me gusta hablar de personas o la humanidad, y cuando sea exactamente del género mujer, te refieres a la mujer, y cuando sea en términos inclusivos, a ambos. Hago ese espacio, si me lo permite, porque nosotros tenemos que ser inclusivos, inclusivas. Es más, la misma definición de ética te lo dice. La ética, como en su definición, subyace el tema de la inclusión social. El abogado y la abogada no pueden ser
discúlpeme, tienen que ser inclusivos. Total, total. Entonces, repito, en términos jurídicos y morales, las obligaciones son acciones que una persona tiene que hacer. Que una persona tiene que hacer. Aquí viene lo bueno. Estando o no de acuerdo en hacerla. Eso es claro y preclaro, como dicen los antioqueños. Las obligaciones, repito, son las acciones que una persona tiene que hacer estando o no de acuerdo en hacerlas. Profe, ¿cuáles? Punto y aparte, ejemplo. Vamos con el ejemplo. Y ya le hemos dicho inclusive, pero vamos a decirla de nuevo. Y vamos a decirla de la manera más sencilla, de la más primaria, para comprenderla. Ejemplo, las obligaciones familiares. Esa es vertical, sine qua non, modular. Esa es sagrada. No copien esto. ¿Y sabe por qué la considero yo sagrada? Porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Quien lo dice, allá está dentro, el interior del Capitolio Nacional. Y nuestros 70 constituyentes tenían distintas ideas religiosas, tenían distintas ideas políticas, tenían distintas ideas con relación a la cultura, al arte, a la canción. Y ella ha albergado personas del arte, de la cultura y de la educación como congresistas, los cuales hemos elegido. Allá estuvo Lizarazo, allá estuvo Jorge Oñate, en paz descanse. Allá en el firmamento seguirá cantando con los grandes, con el maestro Rafa Escalona, Rafa Orozco, Diomedes, de Yo Arroyo, de los grandes. Entonces allá están los que nosotros elegimos en momentos para que nos representaran. Claro que en el tiempo, cuando nos tocó elegir a 70 constituyentes primarios, eran tres, uno recién reinsertado. El liberal, Horacio, el conservador, el doctor Hurtado inmolado delante de algunos de sus estudiantes en la Sergio, el doctor Navarro, Gaviria allí con su señora, el doctor Sergio Cabrera y muchos de las negritudes, los gitanos, de los indígenas, las juventudes de aquel tiempo formaron parte, las juventudes conservadoras y liberales, porque recuerde que nosotros los estudiantes estamos siendo guiados, unos por el doctor Alfonso y otros por el doctor Gómez, y otros, por supuesto, por el doctor Navarro. Y esa foto quedó para la posteridad. Yo siempre cargo con ella, pero como cambié de celular, de configurador, no la tengo acá, sino la colocara. Esa foto me quedó a mí aquí en la retina de ese día 4 de julio, que va a cumplir ahorita la Constitución. ¿Por qué lo menciono? Por la familia. Porque en aquel tiempo ellos consideraban que el factor corrupción venía por malos hábitos adquiridos en el seno familiar. Lejos estaban ellos de imaginar, y muchos están vivos aún, otros ya no, otros están en el firmamento, así como los cantantes allá están cantando, ellos allá arriba están haciendo nuevas constituyentes. Saquen cuenta, el 4 de julio del año 2021, al 4 de julio del año 1991, señores y señoras, ¿cuántos años va a cumplir nuestra hermosa Constitución? 30 años. 30 años. Pero en aquel tiempo estábamos pensando en 20.
queremos una Colombia en las 2 décadas siguientes, una mejor Colombia. Mire que vamos para 30 y no, señor. Cada uno de ustedes pedirá algo en su fuero interno. No lo voy a decir. Entonces, fíjense ustedes, el núcleo principal de la sociedad, la familia. Y hay personas que quieren que el gobierno todo se los dé. No, no, no. En una locución del expresidente norteamericano, John F. Kennedy lo dijo. Incluso, él lo dijo en una de sus alocuciones más hermosas allá en los Estados Unidos. No se dirigió solamente a los que nacieron allá, a todo el que estaba pisando suelo estadounidense en ese momento, en su época de su posesión. No se pregunten qué puede hacer el gobierno de los Estados Unidos por ustedes. Preocúpense qué pueden hacer cada uno de ustedes por el gobierno de los Estados Unidos. Por eso cuando uno va al exterior, a vivir en el exterior, tiene que portarse mejor que como se porta acá. Entonces, este tema de las obligaciones familiares, de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que ya vamos para 30 años, y el tejido social como lo estamos viendo. La falta de respeto, la falta de tolerancia, y eso que la Constitución Política de Colombia le decíamos la vieja decrépita. Nosotros la pintábamos como una viejita en el tablero. Casi 105 años. Yo en lo personal jamás me imaginé que íbamos a tomar una constitución como si fuera una ley, porque es que la ley se le reforma, la ley se baja del piso jurídico, la ley se saca del piso jurídico, la ley se modifica, a la ley se le saca un decreto extraordinario de gobierno para darle más legitimidad, como les expliqué yo la semana pasada. Y una constitución, yo no la veía así, nosotros no la veíamos así. Mire cuántas reformas lleva ya nuestra Constitución Política de Colombia, tan bonita, que yo pienso que es linda. Y al pensar de la Academia Iberoamericana, que admira la Constitución Política de Colombia, lo han dicho también, qué lástima. Entonces, vea, vuelvo a repetir. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Quién habla? A ver. Sí, claro. Yanet, doña Yanet, cuénteme. Quería preguntarle, profe, cuando usted se refiere a los derechos con la familia, a las obligaciones, se refiere básicamente, digamos, un ejemplo, ¿no? Al derecho que de pronto tenemos los hijos con los padres, la obligación que tenemos de velar y ver por ellos en su vejez. Sí, está bien porque eso es lo que vamos a dar ahorita conforme el artículo. Yo te estoy dando una definición grande, genérica y explicada, y lo llevé a un pasado que va a ser 30 años, es más de 30 años, porque la Constitución no se hizo el 4 de julio. Se sancionó, se promulgó, se firmó, como ustedes lo quieran ver, eso se llama sanción promulgación. Desde el mismo momento en que le pusieron la rúbrica, estos que formaron esa mesa directiva en el Congreso. Los llevé hasta allá, porque eso venía antes. Recuerden que el que le declaró la guerra, en aquel tiempo, la mafia, a nosotros los colombianos. Y la mafia irrumpió en la honorabilidad de los seres, de algunas personas que formaban parte de gobierno. Entonces nosotros las juventudes veíamos mal eso, las personas que estábamos estudiando sobre todo leyes. Entonces, ¿cómo así? Debe existir algo que sea como un pulpo. Eso lo dijo un profesor, nunca lo olvido a él. ¿Qué puede ser como un pulpo? La Fiscalía General de la República. ¿Quién tiene que velar por nosotros? Algo que se llame Corte, porque ya la Corte Suprema es de inspiración de antes. ¿Qué organismo de control? Defensoría. Se pensó
y repensó sobre esos temas y fíjense que salieron, son regalos hermosos de la Constitución. Yo los invito a que ustedes reflexionen sobre ella, véanla, no como un libro, así véanla, lo hermosa que es, pensar que 70 personas se colocaron ahí a hacerla, hermosa. Miren, un logro tan hermoso la tutela, pero para legitimar las acciones que se desprenden de una tutela ganada, eso ataca el factor poder. Así de sencillo, el factor poder. Vea, entonces vuelvo a repetir. ¿Qué son obligaciones? Las obligaciones son acciones que una persona tiene que hacer. En el orden de idea que Janet está planteando, que ahorita lo vamos a definir exactamente, que tiene que hacer estando o no de acuerdo en hacerlas. Tales como las obligaciones familiares que abarcan el pago de alimentos. ¿Por qué hablé del gobierno de los Estados Unidos? Porque aquí en Colombia hay algunas personas que pretenden que todo se los dé el gobierno. No, señor. Y sobre todo con estas personas en condiciones de discapacidad de la tercera edad. Es correlativa la obligación que se tiene con las personas adultas. Estado, familia. Tanto es así que en toda persona donde hay un adulto mayor, uno de los familiares es el cuidador primario. Uno de sus familiares es la cuidadora primaria. Tiene que hacerlo. Porque la mayoría de las veces que se gana la enfermera, a eso a menos de 6 meses no las quitan. Se lo digo yo por testimonio propio, pero no voy a dar los ejemplos porque ya lo prometí que no lo voy a hacer. Lo primero que ataca una EPS en Colombia, cuando por la gracia de Dios y de un buen abogado y de una buena abogada se gana la enfermera, ese número lo persiguen, lo persiguen, lo persiguen. El número es la cédula, ¿no? Por supuesto, y la dirección de la persona. La persiguen, lo persiguen, la persiguen, lo persiguen. Así sea un joven, una joven que sufrió un accidente, que quedó cuadripléjico, sea una persona de la tercera edad, sea un hombre, mujer, rica, pobre, quien sea. La persiguen, llegan tempranito en la noche a cualquier hora para ver a quienes encuentren. Encuentra una persona alta, estatura y joven, dice que esta persona no necesita enfermera, se la quitan. Así se lo estoy diciendo de la manera más tranquila y sencilla. Entonces, ¿por qué digo yo eso? Porque fíjense, el mismo John F. Kennedy hace mucho tiempo lo dijo. Y aquí en Colombia, el constituyente también lo dijo. Las obligaciones son correlativas. A ver, entonces, y también otra, voy a anotar una religiosa. Esta la anoté desde el contexto familiar. Vamos a anotar una religiosa, un ejemplo religioso y nos vamos con la lectura del código. Algo que se está en el deber de cumplir, de hacer, estando o no de acuerdo, las obligaciones religiosas. Hay personas que dicen, yo soy católica, apostólica y romana. Yo soy esto, yo soy lo otro, y le gusta sembrar espinas en el camino de los demás. Le gusta la crítica, le gusta. Sí hay que criticar, porque el administrador público, por decir un ejemplo, la administradora pública, por decir un ejemplo, tiene que hacer críticas. Porque las corporaciones de elección popular tienen que hacerle críticas al Ejecutivo, que son los famosos controles políticos que se le hacen, por supuesto, pero con fundamentos. Entonces, por ejemplo, las obligaciones religiosas, ¿cuál sería? Que conllevan al pago del diezmo y de los sacramentos. Una persona no necesariamente está dando el 10% de su sueldo, pero si va a la misa, entonces le nace dar 10 pesitos, 5 pesitos. Porque hay congregaciones que lo exigen. Ya esa es otra historia, ese es otro espectro. Pero de suyo, rescato esos 2 ejemplos. Ahora vámonos entonces a lo que dice el código, como ahorita lo preguntó la señora Janet, el artículo 1494 o el 1494, anótenlo y escríbanlo los que no tienen ahí el Código Civil para que escrito les quede. Fuente de las obligaciones. Fuente de las obligaciones. Según el artículo 1494 del Código Civil de Colombia, las obligaciones, vamos a colocarnos aquí en pantalla. Repito, según el artículo 1494
del Código Civil, fuente de las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas. Profe, disculpe, ¿cuál artículo? ¿El qué? 1494. Vale. Sí. Las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado, que también lo hemos tocado, incluso desde la semana pasada. Ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado, y en todos los cuasicontratos. Ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona. Entonces, repito, de dos o más personas, como en los contratos o convenciones, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado, y en todos los cuasicontratos, ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos. Mira que aquí les está diciendo de todo lo que ustedes van a ver en toda su carrera. O ya por disposición de la ley. Ese es lo que dijo ahorita la señora Janet, y algunos de ustedes lo dijo. Repito, ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia. Como entre los padres y los hijos de familia. Punto. Entonces, fíjense, ahí quiero recalcar ya que con eso cerramos hoy y dejamos claro mañana para la clasificación de las obligaciones. Ahorita lo dejo dicho para que alguien allá lo recuerde cuando yo lo pregunte. Cuando hablamos como entre los padres y los hijos de familia. Fíjense lo que dijo John F. Kennedy, y eso a propósito de la posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, que hicieron un recorrido de expresidentes de los Estados Unidos, de lo que habían dicho en sus discursos de posesión con relación a esa salida tan de Donald Trump. Entonces, y mire, comparo con la constituyente, con los 70 constituyentes que dan un mensaje de eso, que no todo es de responsabilidad de gobierno. El gobierno es flaco, es delgadito, sino que él se robustece por lo que nosotros le damos, a cambio de, si no existiera lo que existe, la fuerza pública, esto sería un caos. Aún así que tenemos normas, tenemos hasta un código policivo, tenemos normas de convivencia internas, tenemos normas de convivencia en las educaciones a raíz de este desafortunado suicidio de un joven hace 4 años, aquí en un colegio de Bogotá, que a la Corte le tocó, porque el Congreso no lo abordó. Y le tocó a la Corte abordar sobre ese tema. Incluso la mamá hoy en día armó una fundación sobre eso, el famoso bullying. Y es que bullying también se le hace a un profesor o a una profesora. Eso es delicado. Y mire, ese muchacho no tuvo la suficiente fortaleza espiritual y terminó quitándose la vida ante el bullying, inclusive ante el irrespeto que hizo un profesor. Porque un profesor no puede inclinarse ni acá ni allá, tiene que ser así.
ni de la universidad, ni del colegio. Entonces, fíjense que todo es corresponsabilidad. Todo es de corresponsabilidad. Y familia. ¿Qué es familia? Tus amigos son familia, pero familia típica. Tus compañeros de trabajo son familia, pero familia típica. Ahora porque estamos en virtualidad. Pero si ustedes se dan cuenta cuántas horas demoraban ustedes en sus trabajos presenciales. ¿Cuántas horas duran ustedes cuando regresan a casa con sus familias? ¿Cuántas horas duramos nosotros en un salón con ustedes cuando estamos en presencialidad? Entonces, hay que mirar qué es ese contexto de familia. Entonces, muchos piensan que el Estado tiene que ser un papá. Ya eso lo pasamos. En Colombia, en América. Eso lo quitó la teoría, la filosofía neoliberal que nos implantó la mujer dama de hierro que todavía está viva, la británica Margaret Thatcher, y Ronald Reagan, que está allá arriba filmando películas de cowboy. Entonces, nosotros, ¿qué podemos decir? Que tenemos que colocar de nuestras partes para que las relaciones sean como lo dice la normatividad, como lo dice el contexto normativo. Y esa es otra de las definiciones de los valores que subyacen en en la definición de la ética, el respeto. El respeto. No solo la inclusión, la justicia. No solamente la injusticia, la lealtad. Entonces, vea, señores y señoras, por eso yo aquí les hice un rescate de algo que pasó en Colombia, de algo que ha pasado. Dije que no iba a decir nada del contexto exterior, pero que valió la pena hacerlo para que dejáramos esta clase ya clara aquí, con una definición genérica desde el punto de vista de la doctrina, y nos inspiramos un poquito en la temática de algo que acaba de ocurrir, de un gobierno que se posicionó y que ellos consideraron conveniente revisar los mensajes de posesión de otros presidentes, porque un país no se manda solo. Un país tiene que ser muy respetuoso de las relaciones internacionales, las cuales él no tuvo respeto, el señor Donald Trump. Entonces, para las señoras y los señores aquí presentes, tomen esta nota, que mañana vamos a ver un tema muy hermoso y lo voy a hacer desde un contexto recurriendo, que yo sé que ya ustedes la vieron, derecho romano. ¿Con quiénes vieron ustedes derecho romano? Luz Miriam Robles. Luz Miriam, ¿con quién vieron derecho romano? ¿Con quién vieron derecho romano? Con el profesor José González. Con el profesor José González. Gracias, Mariana, gracias. Entonces, mañana vamos a hacer la clasificación de las obligaciones desde dos contextos. Se los voy a definir desde el marco del derecho romano. Por ejemplo, uno de ellos, las obligaciones de buena fe. Hermoso, porque en eso pensó nuestro constituyente. La buena fe es un principio constitucional muy, muy fuerte, de mucho respeto. Y también lo vamos a hacer considerando lo vamos a hacer conforme a la doctrina, que ustedes saben que cuando hablamos de doctrina, de pronto nos podemos ir al mundo exterior, ¿sí? Y después yo les voy a decir el articulaje donde ella está en el Código Civil. Y para que lo sepan ya, está desde el 1527 al 1529. Entonces ahí van a estar las obligaciones civiles y las obligaciones naturales. Entonces con eso, yo no creería que terminamos todo esto mañana, pero en lo posible tratemos de hacerlo, para que entremos en un tema tan... ¿Me puede recordar los artículos comienzan desde dónde hasta dónde las obligaciones? Gracias. Por supuesto, por supuesto. 1527 a 1529. Y entonces después, conforme nuestro contenido programático, entraremos a ver
el hecho jurídico, ¿sí? El hecho jurídico, su noción, definición, el acto jurídico, la clasificación, los elementos, el negocio jurídico, declaración de la voluntad, los vicios, todo eso lo vamos a ver esta semana en el nombre de Dios. Entonces, señores y señoras, vamos a tomar la foto de hoy. Los dejo en estos 5 minutos. Yo me saco y sigo acá porque tengo que enviar esto con calma a la universidad para que ustedes salgan. Muchísimas gracias. Ya, no se vayan para tomar la fotico, ¿listo? Bueno, vamos a tomar la foto. Entonces me recuerda mañana eso, ¿listo? Mañana me recuerda dónde quedamos. Listo. Bueno, ¿dónde está Tatiana? Tatiana está en clase. Es que como me concentré acá, no miré los cuadrantes. Tatiana, la monitora, está. Don Eduardo Bermeo. Sí, don profesora. Eduardo, discúlpeme, don Eduardo. ¿Tatiana está? No lo sé, profesora. ¿Quién la vio por allí? No, al parecer no está. Es que tengo una cantidad, hasta de aquí del salón, tengo una cantidad de WhatsApp y yo no lo voy a ver en clase. Wow, 51 WhatsApp, mensajes en WhatsApp. Entonces, de pronto ella está entre esos. Bueno, Eduardo, Judy, cuéntame, ¿vas a decir algo? Ah, bueno, listo. No, ya tomé, a ver, permítame, déjame, entonces tomo la foto. Permítame. Es que se me olvidó escribir en el chat que estaba presente. No es necesario. No es necesario eso. Bueno, entonces hasta mañana. Que tengan una feliz jornada. Gracias, profesor. Hasta mañana. Igualmente, gracias. Doctora, hasta mañana, que estén muy bien. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias a ustedes.